Buenos días, continuamos con el tema de polinomios y hoy vamos a aprender a dividir dos polinomios. Comenzamos. Y lo primero es recordar cómo se divide un polinomio entre un monomio, al igual que los ejemplos que tenéis en pantalla. Vamos a utilizarlos para recordarlo. Fijaos en el primer ejemplo. Queremos dividir el polinomio 9x a la 5 más 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado entre el monomio 3x al cuadrado. Ya lo podríamos realizar de manera directa esta división, o para hacerlo más visual podemos escribirlo en forma de fracción. Y recordad, para dividir un polinomio entre un monomio tenemos que hacer la división monomio a monomio. Y para dividir monomios, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues primero mirar los signos, después mirar los números y por último mirar las letras o incógnitas. Vamos a verlo con el ejemplo, ya veréis qué sencillo es. Primero nos vamos a fijar en el primer monomio, 9x a la 5, y vamos a hacer la división. Primero miramos los signos, más entre más, más. Ahora los números, 9 entre 3, 3. Y por último las letras, x a la 5 entre x a la 2 es x a la 3. Continuamos con el siguiente monomio, más 3x a la cuarta, y hacemos la división. Más entre más, más. 3 entre 3, 1, y x a la 4 entre x a la 2 es x a la 2. Y por último, operamos con el último monomio, menos 6x al cuadrado. Menos entre más, menos. 6 entre 3, 2. Y x a la 2 entre x a la 2 es igual a 1, no tenemos ninguna x, por tanto, así se queda. Solución de esta división, 3x al cubo más x al cuadrado menos 2. Continuamos ahora con el segundo ejemplo que veis en pantalla, y es que esta división ya la podríamos realizar de manera directa, o para hacerla más visual, vamos a hacerlo escribiéndolo en forma de fracción. Y ahora, eso sí, hacemos la división monomio a monomio. Comenzamos con el primer monomio, 32x a la 6, y hacemos la división. Primero los signos, más entre menos, menos. Números, 32 entre 4, 8. Letras, x a la 6 entre x es x a la quinta. Continuamos con el segundo monomio. Menos entre menos, más. 4 entre 4, 1. X a la 4 entre x, x al cubo. Siguiente monomio, que es más 16x al cuadrado. Más entre menos, menos. 16 entre 4, 4. X al cuadrado entre x, x. Y por último, el último monomio, más 8x. Más entre menos, menos. 8 entre 4, 2. Y x entre x es igual a 1, así que así se queda. Solución de esta división, menos 8x a la 5, más x al cubo, menos 4x, menos 2. Una vez hemos repasado cómo se dividía un polinomio entre un monomio, vamos a pasar ya a aprender cómo se dividen dos polinomios. Para ello vamos a seguir los pasos mientras realizamos el ejemplo que tenéis en pantalla, en el cual vamos a dividir el polinomio 5x a la 4 menos 2x al cubo más x menos 7 entre el polinomio x al cuadrado menos 1. Vamos a seguir los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los polinomios, tal y como hacíamos en las divisiones que hacíamos en primaria o en primero de la ESO, etc. Fijaos, hemos copiado el polinomio del dividendo y el polinomio del divisor le hemos puesto en una cajita. Eso sí, fijaos, si miramos el polinomio del dividendo, aquel que queríamos dividir, nos dábamos cuenta de que nos faltaba un término, el término del x al cuadrado. Por tanto, a la hora de escribirlo en forma de división, hemos dejado un hueco. ¿Para qué? Bueno, pues para que cuando después hagamos cuentas no se nos junten todos los números y esto nos ocasione algún posible error. Siempre que nos falte algún término, dejad un hueco. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Y ahora, lo que tenemos que hacer, primer paso, dividir los términos de mayor grado del dividendo y divisor. En el dividendo, ¿cuál es el término de mayor grado? 5x a la cuarta. Por ser la primera vez que lo hacemos, lo voy a dejar escrito. 5x a la cuarta. Y en el divisor, ¿cuál es el término de mayor grado? X al cuadrado. Muy bien, pues lo voy a dejar escrito. Esto lo tenemos que dividir y es igual a 5x al cuadrado. Pues 5x al cuadrado lo voy a escribir en el cociente de nuestra división. Perfecto. Ahora,
¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Multiplicar esto por el divisor. Fijaos, 5x al cuadrado por x al cuadrado es igual a 5x a la cuarta. Pero es que el resultado se lo tenemos que restar al dividendo. Así que 5x a la cuarta le vamos a cambiar el signo. Menos 5x a la cuarta. Y también hacemos la multiplicación de 5x al cuadrado por menos 1, lo cual es menos 5x al cuadrado. Pero como se lo vamos a restar al dividendo, le cambiamos el signo. En vez de menos 5x al cuadrado, ponemos más 5x al cuadrado. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues esta suma, esta operación. Fijaos, 5x a la cuarta menos 5x a la cuarta, se nos simplifican ambos, no nos queda nada. Menos 2x al cubo, más 5x al cuadrado, más x y menos 7. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues repetir y repetir estos mismos pasos hasta que el resto sea de un grado inferior al divisor, que sea de un grado inferior a 2. Así que vamos a repetir los pasos. Acordaos, nos fijábamos en aquello que teníamos, en el dividendo, y nos quedamos con el término de mayor grado. En este caso, menos 2x al cubo. Y esto lo íbamos a dividir entre el término de mayor grado del divisor, x al cuadrado. Cuando hacíamos la división, esto era igual a menos 2x. Así que vamos a escribir menos 2x en el cociente. Fijaos, lo represento en verde. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues multiplicar menos 2x por todo el divisor, como veis. Y eso sí, le cambiamos el signo. ¿Por qué? Porque se lo vamos a restar al dividendo. Fijaos, menos 2x por x al cuadrado es menos 2x al cubo, pero le cambiamos el signo. Y menos 2x por 1 es 2x. Y lo escribimos, pero le cambiamos el signo. Ahora ya sumamos estas dos líneas y fijaos, menos 2x al cubo más 2x al cubo no nos queda nada, más 5x al cuadrado, más x menos 2x es igual a menos x y por último menos 7. Volvemos a repetir el razonamiento. Es decir, cogemos el término de mayor grado del dividendo, en este caso es 5x al cuadrado, y lo dividimos entre el término de mayor grado del divisor, que es x al cuadrado. Y esto será igual a 5. Escribimos este número 5 en el cociente. Ahí está. Y multiplicamos este 5 por todo el divisor. 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado, pero le cambiamos el signo. Y 5 por menos 1 es menos 5, así que lo escribimos, pero le cambiamos el signo. Hacemos esta suma y nos quedará simplemente menos x menos 2. Fijaos, en este caso, lo que tenemos aquí es de grado 1 y lo que tenemos en el divisor es de grado 2, es decir, hemos llegado ya a algo con un grado menor que el divisor. Por tanto, hemos finalizado nuestra división. Solución. Bueno, pues el cociente será igual a 5x al cuadrado menos 2x más 5 y el resto de nuestra división es menos x menos 2. Vamos a realizar otro ejemplo. Queremos realizar la división que veis en pantalla. Bien, pues lo primero, escribirla en forma de división, como hemos hecho toda la vida. 6x a la cuarta menos 10x al cubo más x al cuadrado más 11x menos 6, y todo ello lo vamos a dividir entre 2x al cuadrado menos 4x más 3. En este caso, como en el dividendo no nos faltaba ningún término, pues no hemos tenido que dejar ningún hueco, pero si no, tened cuidado con ello. Y ahora, comenzamos. Lo primero, nos fijamos en el término de mayor grado del dividendo, que es 6x a la cuarta. Muy bien, lo voy a dejar aquí escrito. 6x a la cuarta. Y esto lo tengo que dividir entre el término de mayor grado del divisor, que es 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Si yo hago esta división, me da 3x al cuadrado. Pues 3x al cuadrado lo voy a dejar escrito en el cociente. 3x al cuadrado. Y ahora vamos a multiplicar este término por todo el divisor y restárselo al dividendo. Comenzamos. 3x al cuadrado por 2x al cuadrado son 6x a la cuarta. Eso sí, le cambiamos el signo. Continuamos. 3x al cuadrado por menos 4x son menos 12x al cubo. Eso sí, le cambiamos el signo. Y 3x al cuadrado
por más 3 son 9x al cuadrado. Eso sí, le cambiamos el signo. Y ahora sumamos todos estos términos. 6x a la cuarta menos 6x a la cuarta se nos van, se simplifican. Menos 10x al cubo más 12x al cubo son 2x al cubo. X al cuadrado menos 9x al cuadrado son menos 8x al cuadrado. Más 11x menos 6. Y ahora repetimos el razonamiento. Tomamos el término de mayor grado del dividendo, que en este caso es 2x al cubo, y lo dividimos entre el término de mayor grado del divisor, que es 2x al cuadrado, y al hacer la división, esto es igual a x. Bien, pues lo escribimos en el cociente. Y multiplicamos esta x por todo el divisor. X por 2x al cuadrado es 2x al cubo. Eso sí, le cambiamos el signo. X por menos 4x son menos 4x al cuadrado. Eso sí, le cambiamos el signo. Y x por 3 son 3x. Eso sí, le cambiamos el signo. Y ahora sumamos todos estos términos. 2x al cubo menos 2x al cubo se simplifican, no nos queda nada. Menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado son menos 4x al cuadrado. 11x menos 3x son 8x. Y por último, menos 6. Continuamos haciendo los mismos pasos. Tomamos el término de mayor grado del dividendo, menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, y lo dividimos entre el término de mayor grado del divisor, 2x al cuadrado. Y al hacer la división, esto es igual a menos 2. Bien, pues lo escribo en nuestro cociente. Y multiplicamos el número menos 2 por todo el divisor. Menos 2 por 2x al cuadrado son menos 4x al cuadrado. Y le cambio el signo. Menos 2 por menos 4x son 8x. Y le cambio el signo. Y menos 2 por 3 es menos 6. Eso sí, le cambio el signo. Bueno, pues al realizar esta suma de términos, fijaos, menos 4x al cuadrado más 4x al cuadrado se nos simplifican. Más 8x menos 8x se nos simplifican. Y menos 6 más 6 se nos simplifican. Y como nos queda 0, podemos dar por finalizada nuestra división. El resto de la división es 0. En resumen, el cociente de nuestra división, también llamado c de x, será igual a 3x al cuadrado más x menos 2. Y el resto de nuestra división, también llamado r de x, será igual a 0. Era una división exacta. No nos quedaba nada de resto.